Hermanas en Jesucristo, muy buenas tardes. Vamos a continuar con Apocalipsis. Este es el capítulo 2 y estamos en los versículos del 8 al 11, que se refieren a la iglesia de Esmirna. El libro de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Ahora, Esmirna era una ciudad y sigue siendo una ciudad. Esmirna es una ciudad de Turquía en la costa del Egeo. Era conocida como Esmirna en la antigüedad y fue fundada por los griegos, capturada por los romanos y reconstruida por Alejandro Magno antes de pertenecer al Imperio Otomano en el siglo XV. Actualmente sus amplios sitios arqueológicos incluyen el Ágora Romana de Esmirna, que funciona como museo al aire libre. Sobre un cerro se encuentra Cadifake o castillo de terciopelo, construido durante el reinado de Alejandro Magno y que tiene vista a la ciudad. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. El ángel de la iglesia no es un ser sobrenatural, era una persona encargada de dar el mensaje de nuestro Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quien estaba al frente de la congregación en Esmirna, ya que ángel significa mensajero. Ahora, respecto al primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, no requiere pues mayor explicación, ya que se refiere a sí mismo, el ungido, el Salvador, Yeshua Mashiach. Él es el que está hablando. Esta es una vista actual de una plaza de la ciudad de Esmirna, en Turquía. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Respecto a obras, ya vimos que las obras son las acciones de cada persona. Ahora veamos tribulación, del griego tífilis, que significa presión, aflicción, angustia, agobio, problema. La tribulación es el grado superlativo de la aflicción, el problema o la angustia más grande que puedas pasar. A eso se le llama tribulación y a eso es a lo que se refería nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pobreza, porque dice, conozco tu pobreza. Pobreza de mendicidad, indigencia o pobreza, de acuerdo a la palabra que se tradujo aquí, y se refiere al grado más bajo de falta de recursos, no tener nada y estar totalmente bajo la caridad de alguien para sobrevivir. Dice, pero tú eres rico. Riqueza para el creyente es tener a Jesucristo en su corazón y saber que es parte del reino de Dios en este mundo y que tendrá la vida eterna. Ahora, blasfemia. Blasfemia, ¿qué significa blasfemia? De acuerdo
Al diccionario de Oxford Languages, en la palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Muchos de los pueblos judíos, cuando Yeshua se presentó con ellos, lo tacharon de blasfemo. Aquí lo vemos en Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por obra buena no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Después vemos que Yeshua es quien decía ser, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador. Y ahora quienes hablan en contra de Yeshua, de Jesucristo, están hablando en contra del Padre Eterno. Primera de Juan 2:23-25. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, respecto a la palabra judío. Judío significa en hebreo, es una palabra que viene del hebreo y se refiere principalmente a los que pertenecen a la tribu de Judá. Judá significa agradecer con alabanza a Dios, alabar a Dios, dar las gracias a Dios. Por eso nuestro Yeshua Mashiach decía: los que se dicen ser judíos, o sea, los que dicen servir a Dios, los que dicen alabar a Dios, los que dicen que son siervos del Señor, pero que realmente no lo son, y que dice que estos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, ¿sí? Entonces, cada vez que alguien utiliza el nombre de nuestro Padre o de su Hijo para sacar provecho, ya sea en dinero, en que se le otorguen deferencias sobre otros o bien en favores, ya sean sexuales o materiales, está desde luego blasfemando el nombre de Dios, y pues no es realmente hijo del Eterno, sino del Dios de este mundo. Por eso es que continúa la frase que son sinagoga de Satanás. Ya hemos estudiado que tanto la palabra sinagoga, que es en hebreo, como iglesia, que es en griego, significa congregación. Ahora, Satanás, aquí está. A Satán viene del hebreo. Esto es como suena en hebreo, ¿no? Como se escribe es muy distinto, pero así suena. Y que significa el acusador, adversario, enemigo, oponente. Es en este caso el que se opone al Padre Eterno, el enemigo de Dios o adversario del Padre Eterno y desde luego de su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. ¿Cómo? Pero si yo soy hija de Dios, no me tiene que pasar nada malo. Bueno, el mismo Jesucristo nos dice que vamos a padecer. Aquí lo dice. Entonces, esto significa experimentar algo que causa dolor, ya sea físico o moral o alguna molestia. En este mundo todos padecemos y también vivimos alegrías y felicidad.
Ya estaba escrito desde la Torá y los profetas, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que el Señor, pues aquí en este mundo a todos le da de todo, incluso al malo tiene sus momentos alegres, tiene sus momentos felices, pues ama a sus seres queridos, todo eso, ¿sí? Entonces el Señor pues es justo y tan es así que Él pues da para todos, tanto para los justos, para los buenos como para los malos. Ahora continúa, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. El diablo, diabolos en griego, Satán en hebreo, lo vimos en la diapositiva anterior, y se refiere al acusador, calumniador o enemigo. Entonces se les iba a aparecer el diablo aquí así de frente, o se nos aparece a nosotros el diablo para hacernos daño. Pablo nos aclara cómo es que el enemigo actúa. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, aquí se refería a los pecados, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por lo que vemos que Satán o el diablo, que es el mismo, pero con nombre ya sea griego o hebreo, opera a través de sus hijos. Por eso vemos tantas barbaridades e injusticias en este mundo. Efesios 6:11-12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces esa es nuestra lucha contra lo que las personas traen adentro. Y no es de que vengan así fuerzas invisibles a hacernos cosas, sino que está bien visible en lo que es alguna persona que nos quiere hacer daño o que nos hace daño, porque adentro de esa persona es que se encuentra este espíritu. Ahora continúa la frase, para que seáis probados. Primera de Pedro 1, del 6 al 12. En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando preenunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Esto nos está diciendo también que muchos de los planes del Señor no lo conoce nadie más que el mismo Señor, y que lo va revelando conforme para Él dice que es el tiempo de hacerlo. Pero hay muchas cosas que nadie más sabe, que nadie sabemos realmente, y que solo Dios lo va revelando poco a poco conforme va pasando el tiempo. Ahora dice, y tendréis tribulación de 10 días. Solo a través de la visión hebrea se puede entender estos 10 días de tribulación, ¿sí? ¿Cuáles son los 10 días de tribulación? Que ya se había visto en la palabra, que la palabra ya los marca, pero que solamente estudiando tanto la Torá como los profetas podemos darnos cuenta. Los 10 días de Teshuvah o de arrepentimiento es el retorno de las personas a los caminos del Padre Eterno. ¿Cuándo nos acercamos más al Padre Eterno? ¿Cuándo lo buscamos día y noche? ¿Cuándo oramos a cada momento? Cuando nos encontramos en enfermedad, en medio de un peligro, en un accidente, cuando un ser querido está sufriendo, cuando necesitamos comida, abrigo o cualquier otra cosa que sea que nos está afectando mucho nuestra vida, entonces es que cuando estamos en esa tribulación es cuando nos acercamos a Dios día y noche, en cada momento, en cada instante estamos orando, estamos pidiendo, estamos hincados y estamos cerca del Señor, queriendo estar cerca del Señor. Los 10 días de arrepentimiento son los que pasan de la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de trompetas, que se festeja el primer día del mes séptimo en el calendario hebreo, y es hasta el 10º día del mes séptimo que se llama Yom Kippur, que es el día de expiación o el día del perdón. Estos 10 días que hay entre Yom Teruah, que es el día de las trompetas o la fiesta de trompetas, que también es la fiesta o el día de la exclamación, del grito, ¿sí? Hasta el día de Yom Kippur, que es el día de expiación o de perdón, pasan 10 días. Por esto es que debían de ser 10 días de tribulación, ¿sí? Porque en esos 10 días son los que se encontraban en la cárcel, estarían en arrepentimiento, estarían haciendo teshuvah, estarían limpiando sus almas, como pues en oración y en adoración hasta el Señor. Y esta sería la preparación del creyente para después morir, o sea, morir en esta vida y poder ser resucitado en el día postrero para la resurrección a vida eterna. Por eso continúa con la siguiente frase: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, y bueno, y la mujer, que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman.
Por eso es muy importante lo que es las raíces hebreas, porque Jesucristo, Yeshua Mashiach, es la razón de la Torá, la razón de los profetas, la razón de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esa es la base, y sin esa base no hay Jesucristo, no hay Yeshua Mashiach. Y si se quiere hacer un Jesucristo moderno, un Jesucristo que esté punto y aparte de los judíos y que esté punto y aparte del pueblo de Israel, ese es otro Dios, es un Dios inventado, no es el verdadero enviado del Padre Eterno. Continuamos entonces. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Romanos 6:23 nos aclara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, en Apocalipsis nos dice primeramente el Señor, el que tiene oído, oiga. O sea, el que es el siervo, el que es la persona que realmente quiere seguir las palabras de Yeshua, la persona que realmente quiere hacer las cosas que vienen en la palabra de Dios, ese es el que tendrá oído y el que va a oír y a hacer lo que el Espíritu le dice a las congregaciones, a las iglesias, ¿sí? ¿Quién es el que vence? Dice, el que vence no recibirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es la destrucción. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, o sea, para todo pecado, o sea, es la muerte lo que nos merecemos. Pero el Señor, su dádiva, su regalo, es la vida eterna en Yeshua HaMashiach. Esto quiere decir que nosotros no somos eternos, nuestro espíritu no es eterno. Nuestro espíritu no deja este cuerpo y anda vagando por ahí, anda viviendo supuestamente ni en otra dimensión, ni en otro plano, ni nada. O sea, estamos muertos. El Señor es el que nos va a resucitar y el Señor, el Padre Eterno, es el que nos va a dar el regalo de la vida eterna a través de Yeshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:4 nos aclara, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, no podemos vencer al mundo si no es con fe. Ahora, ¿fe en qué? O sea, la verdadera fe es la convicción de lo que se espera, la confianza en lo que no se ve. Básicamente, nosotros tenemos fe en Jesucristo, en Yeshua Mashiach, en el Padre Eterno. O sea, en ellos es en que debemos tener fe, que el Padre Eterno existe, que Él es el creador de todo y que Yeshua Mashiach es su Salvador, el que Él mandó para salvarnos a nosotros, y Él fue el ungido, el Mesías. Esa es nuestra fe en Yeshua Mashiach, en Jesucristo. Esa fe es la que vence al mundo. Y si nosotros decimos que en este mundo estamos y que no podemos evitar hacer las cosas de este mundo, que no nos podemos apartar de las cosas de este mundo y que no podemos ser ermitaños,
y que pues nos tenemos que pues empapar de las cosas de este mundo. Entonces nosotros no hemos nacido de nuevo, porque Primera de Juan nos dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mateo 25:46 nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El que venciere, aquí nos habla primero de Juan de cómo vencemos y es a través de la fe en Cristo Jesús, porque hay gente que dice, yo tengo mucha fe en la piedra esa que viene de Jerusalén, tengo mucha fe en la crucecita esta que me regalaron, que me la trajeron de la basílica, tengo fe en mil cosas. Pero la verdadera fe es la fe en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Y es la manera de vencer. ¿De vencer qué? Vencer el mundo. Vencer el mundo en el que estamos y vencer el mundo que traemos dentro. Y si lo vencemos a través de la fe, no vamos a recibir el daño de la muerte segunda. La muerte segunda es la que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 25:46, donde dice que irán estos al castigo eterno. O sea, el castigo eterno es la muerte segunda, el castigo eterno es la destrucción. Y los justos pues van a ir a vida eterna, que es la perfecta dádiva de Dios. La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que necesitamos para poder llegar a tener la corona de la vida que el Señor nos ha prometido. Continuamos con el estudio de la siguiente iglesia o congregación.